Hay seres humanos de todos los colores, pero quizá las personas más inquietantes que jamás hayan pisado la Tierra sean los caníbales. Como este tipo. Este es Stephen Griffiths, el notorio caníbal de la ballesta. Fue responsable de la muerte y desmembramiento de 3 mujeres. Después de su último asesinato, sabiendo que había sido grabado por las cámaras de seguridad, se acercó a la cámara y le mostró el dedo corazón, una clara señal de que no tenía remordimientos ni miedo a enfrentarse a las consecuencias de sus crímenes. Sin embargo, si eres fan de la justicia poética, puede que te guste esta parte. Este caníbal acabó siendo atacado salvajemente en la cárcel por otro recluso. Seguro que no se lo esperaba. Stephen Griffiths. El asesino en serie y caníbal Stephen Griffiths escapó por poco de la muerte durante un angustioso asalto en su celda. Un compañero intentó clavarle una estaca en el pecho, lo que provocó la intervención urgente de los guardianes de la prisión de Long Lartin, en Worcestershire. Griffiths, conocido por sus atroces crímenes de asesinato y consumo de partes del cuerpo de 3 trabajadoras sexuales, fue descubierto agonizando, y los testigos describieron un enorme agujero en su pecho. El agresor fue rápidamente reducido y Griffiths trasladado al hospital para recibir tratamiento de urgencia. Testigos presenciales relatan que el agresor blandía un trozo de madera afilado con una fuerza implacable, apuntando directamente al pecho de Griffiths. Este escalofriante incidente plantea interrogantes sobre la notoriedad de Griffiths y los peligros que acechan entre los muros de la prisión. ¿Quién es Stephen Griffiths? Griffiths nació el 24 de diciembre de 1969 como primogénito de Stephen Griffiths, un trabajador vendedor de la industria de alimentos congelados, y Moira Dewhurst, que mantenía un empleo como telefonista. Nadie sospechaba que Moira ocultaba un lado más oscuro, operando como una estafadora encubierta, que finalmente tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones fraudulentas con una condena. La unidad familiar se fracturó cuando Griffiths alcanzó la tierna edad de 13 años, ya que sus padres sufrieron un tumultuoso divorcio. A pesar del turbulento pasado de Moira y de sus antecedentes penales, Griffiths y sus hermanos quedaron bajo su custodia. Sin embargo, su vida familiar distaba mucho de ser normal. Griffiths adquirió la inquietante costumbre de observar en secreto a su madre manteniendo relaciones sexuales con múltiples parejas en su jardín, una experiencia que probablemente le dejó una profunda huella psicológica. En su adolescencia, Griffiths se desvió hacia la delincuencia, recurriendo con frecuencia al hurto. Un incidente concreto se tornó violento cuando Griffiths agredió a un dependiente y le cortó la cara con un cuchillo cuando éste intentó frustrar su actividad delictiva, lo que condujo a su detención y posterior condena a 3 años de prisión preventiva. Todo ello cuando solo tenía 17 años. Entre rejas, Griffiths se fue aislando cada vez más de su familia, confiando a agentes de libertad condicional y psiquiatras sus inquietantes fantasías de convertirse en un asesino en serie. Un año después de su detención inicial, Griffiths salió del confinamiento y fijó su residencia en un piso de Manningham, donde inició estudios de psicología en el Bradford College, emprendiendo así su enigmático viaje por los entresijos de la mente humana. En 1989, Griffiths volvió a enfrentarse a las consecuencias, esta vez recibiendo una condena de 100 horas de trabajos comunitarios después de que las autoridades descubrieran una pistola de aire comprimido en su poder. Se descubrió que Griffiths había estado utilizando la pistola para disparar a pájaros y luego diseccionarlos, mostrando un comportamiento perturbador desde una edad temprana. Al año siguiente, Griffiths volvió a tener problemas al ser detenido por apuñalar a una niña en la garganta, lo que le valió una condena de 2 años de cárcel. Tras su puesta en libertad, Griffiths profundizó en su morbosa fascinación por los asesinos en serie, acumulando una colección de libros dedicados a su estudio. Su atención se centró en figuras infames como Jack el Destripador, los asesinos de los moros, el asesino del baño de ácido y su favorito personal, el Destripador de Yorkshire. En 1998, Griffiths se embarcó en una relación sentimental que duró 2 años, pero que se rompió cuando su pareja visitó su piso y descubrió todas las superficies cubiertas de plástico, lo que dejaba entrever intenciones más oscuras. Las relaciones posteriores se vieron empañadas por el comportamiento abusivo de Griffiths, que provocó un acoso y hostigamiento que persistió durante años, incluso después de enterarse de que una de sus exparejas había sufrido un aborto espontáneo, esperando un hijo suyo. Este patrón de manipulación y violencia subrayó el descenso cada vez más alarmante de Griffiths hacia la oscuridad. En 2001, Griffiths se sumió en una espiral descendente de abuso de sustancias, volcándose en el consumo excesivo de alcohol y drogas. En medio de este caótico estilo de vida, adquirió 2 lagartos, a los que sacaba a pasear con correas de perro.
Su comportamiento dio un giro siniestro cuando la vecina Rachel Farrington visitó su piso y presenció cómo Griffiths daba de comer ratas vivas a sus lagartos. Aún más inquietante, el antiguo amigo de Griffiths, Billy Parkin, relató un alarmante incidente en el que observó a Griffiths consumiendo una cría de rata viva. A pesar de sus inquietantes hábitos, Griffiths logró alcanzar el éxito académico, licenciándose en psicología en 2003. Su sed de conocimientos le impulsó a realizar un doctorado en la Universidad de Bradford un año después. Sin embargo, el desempleo le proporcionó tiempo de sobra para profundizar en oscuras obsesiones, pasando horas en línea, descargando pornografía violenta y compartiendo citas de criminales en su cuenta de MySpace. Entre sus inquietantes actividades en la red, Griffiths se refería con frecuencia a asesinos ficticios como Francis Dollar Hyde, del libro Red Dragon, de Thomas Harris, y adoptaba el nombre de usuario Ben Pariah, un guiño a figuras de la demonología. Incapaz de reprimir sus depravados impulsos, Griffiths tomó la fatídica decisión de embarcarse en una senda de asesinatos en serie, dirigiéndose a prostitutas de la zona de Bradford como retorcido homenaje a Peter William Sutcliffe, que cometió infamemente atrocidades similares en la misma localidad. Esto marcó el escalofriante comienzo del descenso de Griffiths al abismo de los asesinatos en serie. El destripador de Yorkshire. Peter Sutcliffe, nacido el 2 de junio de 1946 en Bingley, West Riding of Yorkshire, procedía de un humilde entorno obrero. Sus padres, John William Sutcliffe y Kathleen Frances Coonan, eran pilares de la comunidad local. Kathleen, de ascendencia irlandesa, era una devota católica romana, mientras que John, miembro activo del coro de la iglesia anglicana de St. Wilfrid's, inculcó a sus hijos el sentido de la espiritualidad. A pesar de sus diferentes afiliaciones religiosas, la familia Sutcliffe abrazó la fe católica de Kathleen, y Peter fue monaguillo durante un breve periodo de su formación. Cuando Peter entró en la adolescencia, aparecieron signos de una psique problemática. Tenía una fijación cada vez mayor por el voyeurismo, y pasaba mucho tiempo observando las actividades de las prostitutas y su clientela. Tímido y retraído, el abandono de la educación formal a los 15 años marcó el inicio de una serie de ocupaciones serviles. En particular, desempeñó el sombrío papel de sepulturero en el cementerio de Bingley, un trabajo que dejó una marca indeleble en su psique. Sus colegas contaban el mórbido sentido del humor de Peter, un rasgo aparentemente alimentado por su proximidad a la muerte. Entre noviembre de 1971 y abril de 1973, Peter encontró trabajo en la fábrica Bird Television, colaborando en la línea de envasado. Sin embargo, su trabajo duró poco, ya que pronto le llamaron para que asumiera el papel de viajante de comercio, lo que supuso un cambio fundamental en su trayectoria profesional. Tras dejar Bird Television, Sutcliffe pasó a trabajar en turnos de noche en la fábrica Britannia Works de Anderton International en abril de 1973. Sin embargo, en febrero de 1975, en busca de un cambio, optó por el despido y utilizó la mitad de su paga de 400 libras para recibir formación como conductor de vehículos pesados. Este cambio de carrera parecía prometedor hasta el 5 de marzo de 1976, cuando Sutcliffe se enfrentó al despido por el robo de neumáticos usados. Tras este contratiempo, tuvo que lidiar con el desempleo hasta octubre de 1976, cuando consiguió un puesto como conductor de vehículos pesados para T&WH Clark Holdings Ltd., situada en el polígono industrial Canal Road de Bradford. Durante su juventud, se especuló con la posibilidad de que Sutcliffe contratara los servicios de prostitutas, con rumores que sugerían una agria experiencia en la que se vio envuelto en una estafa por parte de una prostituta y su proxeneta. Aunque algunos análisis refutan su relación directa con prostitutas, reconocen su intensa preocupación por ellas, a menudo observadas merodeando y observando sus actividades en las calles de Leeds y Bradford. En un fatídico encuentro, Sutcliffe se cruzó con Sonia Surma, de 16 años, en el pub Royal Standard de Manningham Lane, en el barrio rojo de Bradford, el 14 de febrero de 1967. Su relación floreció y culminó en matrimonio el 10 de agosto de 1974. Sonia, de ascendencia ucraniana y polaca, procedía de una familia de refugiados checoslovacos. Trágicamente, las aspiraciones de Sonia de convertirse en profesora se vieron truncadas cuando le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. La dinámica conyugal, descrita por el escritor Gordon Byrne, retrataba a una Sonia dominante, que a menudo recurría a la agresión física contra su marido, quien se veía en la difícil tesitura de contenerla en sus frecuentes ataques de ira. Sonia sufrió varios abortos y les informaron de que no podría tener hijos. Sin desanimarse, retomó sus estudios de magisterio. Durante este periodo, tuvo una aventura con un conductor de una furgoneta de helados.
A pesar de las dificultades, Sonia terminó el curso en 1977 y empezó a dar clases. Juntos, ella y Sutcliffe utilizaron el sueldo de ella para comprar una casa en el número 6 de Garden Lane, en Heaton, a la que se mudaron el 26 de septiembre de 1977 y donde vivían en el momento de la detención de Sutcliffe. En un principio, el modus operandi de Sutcliffe se centraba en mujeres y niñas de zonas residenciales, pero más tarde cambió su objetivo hacia los barrios rojos, atraído por la vulnerabilidad de las prostitutas y lo que él percibía como una actitud laxa por parte de las fuerzas del orden en lo que respecta a su seguridad. Su captura se produjo tras un control policial rutinario en Sheffield por conducir con matrícula falsa en enero de 1981, lo que condujo a su traslado a la custodia de la policía de West Yorkshire, donde fue interrogado sobre la cadena de asesinatos. Sutcliffe admitió los crímenes y afirmó que tenía la misión divina de librar a las calles de prostitutas, guiado por lo que creía que era la voz de Dios. Durante el juicio, Sutcliffe se declaró inocente de asesinato, alegando responsabilidad disminuida, pero fue condenado por mayoría. Tras su condena, Sutcliffe adoptó el apellido de soltera de su madre, Coonan, quizá en un intento de distanciarse de la infamia de su verdadera identidad. La persecución de Sutcliffe fue una de las mayores y más costosas de toda la historia británica. La policía de West Yorkshire fue objeto de un intenso escrutinio por su falta de preparación en la gestión de una investigación de esta magnitud. Fue una de las investigaciones de mayor envergadura jamás emprendidas por un cuerpo de policía británico, y tuvo lugar antes de que se generalizara el uso de la tecnología informática. La información sobre los sospechosos se documentaba manualmente en fichas manuscritas, lo que planteaba importantes problemas de organización, acceso y gestión de datos. La ausencia de una base de datos digital agravaba las dificultades de los agentes, que luchaban contra la sobrecarga de información en el engorroso sistema manual. A pesar de someterse a 9 rondas de interrogatorios, el expediente del caso Sutcliffe seguía confinado a registros en papel, lo que dificultaba la realización de análisis y referencias cruzadas eficaces. Además, la avalancha de documentos resultante de las peticiones de información televisadas no hizo sino empeorar la situación. El informe Byford, de 1982, que analizó la investigación, puso de relieve las deficiencias de la sala de incidentes graves. En él se criticaba la ineficacia del sistema de indexación manual, que no lograba vincular piezas cruciales de información, lo que permitió a Peter Sutcliffe eludir su captura en repetidas ocasiones. Este defecto sistémico obstaculizó considerablemente la eficacia de la investigación del Destripador, socavando su papel como centro neurálgico de la operación. La decisión del inspector jefe Ronald Gregory de Oldfield de dirigir la investigación suscitó duras críticas por parte de Byford, que se opuso a la tendencia tradicional de elegir a un jefe basándose únicamente en su antigüedad o cargo. Hay que evitar nombrar a un veterano en función de la edad o el servicio. Lo crucial es encontrar un oficial con una sólida competencia profesional, capaz de infundir confianza y lealtad. El escrutinio de Byford puso de manifiesto importantes deficiencias en el planteamiento de Oldfield, en particular su escasa atención a la cinta del engaño. El hecho de que Oldfield no prestara atención a los consejos de los supervivientes de las agresiones de Sutcliffe, junto con el asesoramiento de numerosos especialistas de renombre, incluidas las opiniones del FBI y las aportaciones de los analistas dialécticos Stanley Ellis y Jack Windsor Lewis, puso de relieve un error de juicio crítico. Estos expertos fueron inequívocos en su afirmación de que Wearside Jack era un bromista. El paso en falso de la investigación fue flagrante. Trató la cinta falsa simplemente como un medio de exclusión y no como una pista potencial, lo que permitió a Sutcliffe eludir el escrutinio debido a la falta de coincidencia con el presunto perfil del remitente. En particular, la credibilidad concedida al bromista Wearside Jack fue un error fundamental, ya que el análisis forense de la saliva de los sobres que envió reveló un grupo sanguíneo idéntico al hallado en las escenas del crimen de Sutcliffe, un tipo compartido por apenas el 6% de la población. Humble, el autor del engaño, parecía estar al tanto de los detalles de los asesinatos supuestamente ocultados al público, que en realidad había obtenido de su periódico local y de los círculos de cotillas locales. Como reacción a la respuesta policial a los asesinatos, el grupo feminista revolucionario de Leeds organizó una serie de marchas para reclamar la noche. Sus acciones se debían a un profundo descontento con la forma en que la policía había manejado la situación, en particular su tendencia a culpar a las víctimas, ejemplificada en la sugerencia de que las mujeres debían recluirse en sus casas al anochecer. La noche del 12 de noviembre de 1977 se celebraron 11 marchas en diversas ciudades del Reino Unido,
cada una de ellas transmitiendo el mensaje de que las mujeres merecen la libertad de transitar por cualquier espacio sin limitaciones y que no deben cargar con la responsabilidad de la violencia infligida por los hombres. En medio del frenesí que rodeó al caso, la policía tuvo que lidiar con una abrumadora afluencia de información, mucha de ella engañosa, incluidos comunicados falsos atribuidos al destripador. Tras la condena final de Sutcliffe, el gobierno encargó una revisión exhaustiva de la investigación dirigida por el inspector de policía Lawrence Byford, que más tarde se conoció como el Informe Byford. La publicación íntegra del informe en 2006 reafirmó la validez de las críticas vertidas contra el cuerpo de policía, lo que provocó un reconocimiento generalizado de la necesidad de introducir reformas en los procedimientos. En consecuencia, el informe catalizó cambios significativos en los protocolos de investigación aplicados en todos los cuerpos policiales del Reino Unido. Tras su condena, el nombre de Sutcliffe salió a la luz en relación con otros muchos homicidios y agresiones sin resolver. En marzo de 1984, Sutcliffe fue trasladado de prisión al hospital Broadmoor tras serle diagnosticada esquizofrenia paranoide. A pesar de una apelación en 2010, el Tribunal Superior confirmó una orden de cadena perpetua para él, asegurando que permanecería en custodia indefinidamente. Sin embargo, en agosto de 2016, una sentencia le consideró mentalmente apto para ser trasladado de nuevo a prisión. En consecuencia, ese mismo mes fue trasladado a la prisión de Franklin, en el condado de Durham. Trágicamente, Sutcliffe falleció en 2020, mientras se encontraba bajo custodia penitenciaria debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. Tenía 74 años en el momento de su muerte. Griffiths se convierte en el caníbal de la ballesta. Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, acabaría convirtiéndose en un ídolo para Stephen Griffiths, que quería seguir los pasos de Sutcliffe, asesinando a trabajadoras del sexo en la misma zona. En la época de Griffiths, el caníbal de la ballesta, las leyes establecían que si bien la prostitución no era ilegal en sí misma, trabajar en un burdel sí lo era. Esto transmitía un mensaje claro a quienes ejercían la prostitución: estáis solos y en la calle. El impacto de este mensaje resonó más allá de la comunidad inmediata. Criminólogos y detectives que analizan el caso afirman que fue precisamente esta revelación la que atrajo la atención de Stephen Griffiths, conocido como el caníbal de la ballesta, hacia la zona de Bradford. Griffiths pasó más de una década recorriendo las calles de Bradford, cultivando relaciones con sus trabajadoras del sexo. Incluso llegó a trasladarse a un piso en el último piso de una fábrica textil victoriana reconvertida en Thornton Road, situándose estratégicamente en el epicentro de la actividad. Al observar la escasa vigilancia de la zona y el creciente aislamiento y desesperación de las mujeres que trabajaban allí, Griffiths empezó a planear meticulosamente sus atroces crímenes, aprovechándose de la vulnerabilidad de sus víctimas en esta comunidad marginada. En junio de 2009, Griffiths, entonces estudiante de criminología y absorto en la investigación para su doctorado titulada Homicidio en una ciudad industrial, comenzó su truculenta cacería dentro de los confines de la red. Armado con una ballesta, su objetivo eran las trabajadoras del sexo, a las que después descuartizaba en su bañera. Sorprendentemente, Griffiths cocinó algunos de los restos, mientras que otros los consumió crudos. Tras arrojar los fragmentos al río Aire, ocultó meticulosamente sus atrocidades. Este escalofriante patrón de violencia se hizo eco de una matanza similar ocurrida en Ipswich durante el invierno de 2006, cuando el camionero Steve Wright se cobró la vida de 5 trabajadoras del sexo en un descampado industrial. Griffiths y Wright explotaron deliberadamente estos espacios desolados, aprovechándose de las mujeres vulnerables marginadas por la sociedad. Envalentonados por el anonimato que percibían en sus víctimas y el abandono de estas zonas olvidadas, persiguieron cruelmente sus crímenes, aprovechando la facilidad con la que podían cometer tales atrocidades. Las excursiones nocturnas de Griffiths le llevaban por el barrio rojo de Bradford, donde seleccionaba meticulosamente a una prostituta y la atraía hasta su piso. Aunque los detalles de los asesinatos, excepto el de Susan Blamires, que sufrió disparos y puñaladas, siguen siendo imprecisos, se cree que Griffiths utilizó una de sus ballestas para matar a sus víctimas. Tras su muerte, Griffiths descuartizaba metódicamente sus cuerpos en la bañera y, en ocasiones, optaba por consumir partes de ellos, crudas o cocinadas. Los restos de sus horribles actos eran meticulosamente empaquetados en bolsas de plástico y arrojados a un lago cercano, borrando las huellas de sus atroces actos en medio de la oscuridad de la noche. Cuando Griffiths fue juzgado, el cuerpo de su primera víctima, Susie Rushworth, seguía sin aparecer, dejando un vacío inquietante en la investigación. De su segunda víctima, Shelley Armitage,
Solo se habían recuperado fragmentos que incluían hombros, vértebras y tejido conjuntivo. Del mismo modo, Susan Blamires, su tercera víctima, sufrió el mismo destino de desmembramiento, con solo 81 fragmentos de sus restos recuperados por las autoridades. Lamentablemente, en medio de la cobertura sensacionalista del caso, la atención se centró predominantemente en los autores y no en las víctimas o en sus afligidas familias. La difícil situación de estas mujeres, tanto en vida como en muerte, pasó a menudo desapercibida, eclipsada por los escabrosos detalles de los crímenes. En el pasado, las trabajadoras del sexo de la zona llevaban una vida relativamente cómoda, con casas, posesiones y atuendos decentes. Pasaban las tardes trabajando diligentemente de 7 de la tarde a medianoche, atendiendo a las exigencias de sus proxenetas para mantenerse a sí mismas y a sus familias. Lump Lane, el epicentro del barrio rojo de Bradford en aquella época, servía de punto de encuentro para estas mujeres, ofreciendo una apariencia de comunidad y protección dentro de su estrecho enclave. A pesar de su apariencia de seguridad, las trabajadoras del sexo de la zona permanecían vigilantes. A pocas calles de distancia vivía Peter Sutcliffe, el tristemente célebre destripador de Yorkshire, que en 1975 comenzó su reinado de terror contra las trabajadoras del sexo de la zona. A lo largo de 5 angustiosos años, Sutcliffe se cobró la vida de 13 mujeres y dejó heridas a otras 7, la mayoría trabajadoras del sexo. Al registrar la residencia de Griffiths, las autoridades encontraron material que indicaba su admiración por Sutcliffe, lo que sugería una inquietante obsesión por repetir su espantosa matanza. A mediados de la década de 1990, la policía de West Yorkshire, plagada de acusaciones de incompetencia a la hora de detener a Sutcliffe, a pesar de sus numerosos encuentros con él, se enfrentó a nuevas críticas por parte de los residentes de Lump Lane. Las quejas se multiplicaban por la proliferación de rastreadores de bordillos y preservativos desechados en la zona. En consecuencia, las autoridades reubicaron gradualmente a las trabajadoras del sexo en zonas industriales, una medida destinada a mitigar tanto los peligros a los que se enfrentaban como los disturbios dentro de la comunidad. Los nuevos territorios de las mujeres estaban aislados, lo que atrajo a hombres peligrosos como Kenneth Ballantyne, que residía en Soho Mills, en Thornton Road. Alquilaba su habitación a trabajadoras del sexo desplazadas de Lump Lane por solo 5 libras por sesión. En secreto, Ballantyne las espiaba a través de un agujero que había taladrado en la pared, ejemplificando la naturaleza depredadora que acecha en estas zonas remotas. Las cosas se pusieron realmente negras una noche de 1996, cuando violó y mató a Caroline Creevy, una trabajadora sexual de 25 años que había rechazado sus insinuaciones directas. Kenneth Ballantyne, caracterizado como una figura solitaria con propensión a la violencia, tenía un pasado problemático, según indicó un detective estrechamente relacionado con la investigación del asesinato. Durante una parte sustancial de su vida adulta, estuvo encarcelado por diversos delitos violentos y robos, incluidos homicidio y atraco, y mostraba un patrón constante de agresividad. La policía supone que sus tendencias violentas se intensificaron tras el rechazo de Caroline a sus insinuaciones. Criado en Colne y residente en la zona hasta principios de la década de 1980, Ballantyne se trasladó posteriormente a West Yorkshire. 5 días antes de su detención por el asesinato de Caroline Creevy, cambió su apellido de Annes a Ballantyne y se tiñó de rubio. Estas alteraciones apuntan a un esfuerzo calculado por ocultar su identidad, posiblemente motivado por el deseo de eludir la detección y la rendición de cuentas por sus atroces acciones. Las condenas anteriores de Ballantyne, incluido el homicidio involuntario de una chica a la que agredió sexualmente en 1991, dibujaban el inquietante retrato de un individuo peligroso, descrito por las fuerzas de seguridad como alguien que aprovechaba las oportunidades para cometer actos violentos. El escrutinio minucioso de las acciones de Ballantyne no se limitó a las fuerzas del orden. Su vecino Stephen Griffiths, que también se había trasladado a Soho Mills antes del asesinato y permaneció allí incluso después de su cambio de nombre a Holmfield Court, en un intento de distanciarse del estigma del crimen, había estado observando de cerca a Ballantyne. El asesinato de Creevy presagiaba el espantoso asesinato y desmembramiento que Griffiths perpetraría más tarde en el mismo edificio. En abril de 2001, la desaparición de Becky Hall, una trabajadora sexual de 19 años, adicta a la heroína, conmocionó a la comunidad. Después de 13 angustiosos días, su cuerpo desnudo fue descubierto, apaleado detrás de un muro bajo en un aparcamiento no iluminado de Thornton Street. Su ropa de C&A, de tamaño infantil, estaba esparcida por los alrededores, junto a preservativos usados, pintando una escalofriante escena de violencia.
Posteriormente, en junio de 2009, Susie Rushworth también desapareció, lo que acentuó aún más la sensación de temor e inquietud en la zona. Como resultado de la mayor concienciación, los profesionales del sexo de la zona se volvieron cada vez más vigilantes, tratando de discernir posibles amenazas entre su clientela. Sin embargo, como muchos recordarán, Griffiths no encajaba en el estereotipo del típico asesino. Casi una década después de la desaparición de Becky Hall, se produjo otro trágico incidente. Shelley Armitage, una presencia familiar en la red a sus 31 años, era muy conocida en la comunidad. Descrita como una persona segura de sí misma, con aspiraciones de seguir una carrera como modelo, la desaparición de Shelley causó conmoción en la zona. Vista con vida por última vez en la calle Rebecca la noche del 26 de abril de 2010, enzarzada en una conversación con un automovilista que pasaba por allí sobre posibles negocios, Shelley luchaba contra una adicción a la heroína desde los 16 años. A diferencia de sus compañeras, que cobraban 30 libras por servicios completos, Shelley estaba dispuesta a alojar a los clientes por 20 libras, lo que la convertía en una opción preferida, y ponía de relieve las complejidades y vulnerabilidades a las que se enfrentan quienes ejercen el trabajo sexual en la calle. Entre la afluencia de recién llegados a la red, Shelley, como muchas otras, se encontró manteniendo a un novio dependiente, cuya existencia estaba ligada a la capacidad de ella para conseguir fondos para drogas. Juntos vivían en un modesto piso en Allerton, un desolado suburbio de Bradford. Acostumbrado al estilo de vida errático de Shelley, su novio tardó varios días en expresar su preocupación a las autoridades. Con la noticia de la desaparición de 2 chicas, la inquietud se apoderó de la comunidad, pero el negocio del sexo continuó a pesar de la amenaza de un asesino en serie. Pasó algo menos de un mes y la red pareció calmarse. Seguía sin haber rastro de Shelley. Shelley tenía una mejor amiga, Suzanne Blamiers, que seguía en la calle. Suzanne, de 36 años, era siempre un desastre, según las fuentes. A menudo estaba borracha y se tambaleaba. Había sido maltratada y violada por una banda. La resistencia de Suzanne era evidente cuando se olvidaba de los horrores, enmascarando su dolor con el olvido inducido por el alcohol, solo para levantarse de nuevo cada noche, maltratada pero impertérrita. Al igual que su amiga Shelley, Suzanne fue vista por última vez cerca de Sunbridge Road, en la madrugada del 22 de mayo de 2010. La preocupación aumentó cuando su novio, que llevaba 3 días sin verla, se puso en contacto con la madre de Suzanne en Rose, un suburbio de clase media de Bradford. Al enterarse de que Nikki Blamiers llevaba semanas sin saber nada de Suzanne, la familia alertó rápidamente a las autoridades. El señor McLean, jefe del equipo de homicidios e investigaciones importantes, HMET, de la policía de West Yorkshire, recibió la llamada mientras estaba en casa con su familia en Shipley. Fue un momento crucial, ya que ahora se enfrentaban a la cruda realidad de un asesino en serie que operaba dentro de su jurisdicción. Como subrayó el señor McLean, la desaparición de una prostituta intensificaba invariablemente la urgencia y lo que estaba en juego para la policía de West Yorkshire, subrayando la mayor gravedad de la situación y el imperativo de detener rápidamente al autor. Las consecuencias de la infructuosa investigación sobre el destripador impulsaron importantes cambios en el sistema policial. Entre estas reformas se encontraba la creación de una brigada antivicio, a la que fue asignado el joven McLean. Además, la implantación del sistema de grandes investigaciones del Ministerio del Interior, Holmes, una sofisticada base de datos informatizada desarrollada en colaboración entre la policía de West Yorkshire y expertos en tecnologías de la información, revolucionó los procedimientos de investigación. Sin embargo, aunque la aplicación de la ley experimentó una transformación, la difícil situación de las trabajadoras del sexo de la calle permaneció inalterada, lo que impulsó la determinación de McLean de mejorar su bienestar. El trágico asesinato de Becky Hall le tocó la fibra sensible, sobre todo teniendo en cuenta su juventud y su condición de madre soltera con un bebé de 3 meses. Tras recordar su decepción por la falta de respuesta pública, incluso después de aparecer en el programa Crime Watch de la BBC, McLean lamentó el desprecio por la vida de estas personas vulnerables, y se lamentó: nadie se preocupó por una prostituta muerta. Ante el creciente número de trabajadoras del sexo dadas por desaparecidas, el equipo de McLean intensificó sus esfuerzos. Al mismo tiempo que buscaban en las bases de datos de ADN y en los registros de delincuentes sexuales, sus esfuerzos se vieron interrumpidos por otro terrible incidente. Una banda de violadores asaltó con saña a una mujer de 20 años, dejándola traumatizada y robándole. La investigación recibió un avance crucial que evitó un posible estancamiento. Peter G., el conserje de Holmfield Court, hizo una angustiosa llamada el lunes a la 1 de la tarde.
al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad privadas, hizo un descubrimiento escalofriante. Una mujer huía del apartamento número 33 en la madrugada del 22 de mayo, seguida por un hombre que la sometió violentamente. A continuación, el agresor le disparó 2 veces a quemarropa con una ballesta, antes de arrastrarla de vuelta al piso. Esta prueba crucial proporcionó a los investigadores una pista decisiva, arrojando luz sobre los brutales acontecimientos que rodearon la muerte de la víctima. Posteriormente, el agresor, consciente de la vigilancia, se acercó descaradamente a la cámara una vez más, esta vez blandiendo desafiante la ballesta y mostrando a la cámara el dedo corazón. Durante las horas siguientes, fue grabado en vídeo varias veces, saliendo del piso con bolsas de basura negras y bolsos. La sargento Helen Metcalf, jefa de la brigada antivicio de Bradford, identificó rápidamente a la víctima como Susan Blamires. Los detectives centraron su atención en Griffiths, residente desde hacía tiempo en Holmfield Court, y con antecedentes de violencia hacia sus exparejas. Cuando los detectives encontraron imágenes en el ordenador de Griffiths, aparecieron más pruebas condenatorias. En ellas se veía a una mujer desnuda y atada en su bañera, con la inquietante frase «mi esclava sexual», pintada con spray en la espalda. Metcalf identificó a la víctima como Shelley Armitage. Griffiths fue declarado culpable y condenado a 3 cadenas perpetuas. A pesar de su encarcelamiento, las imágenes del cuerpo maltratado de Becky Hall siguen atormentándole. Junto con el asesinato sin resolver de Becky Hall, los detectives de Yorkshire mantienen activas investigaciones sobre la muerte de al menos otras 6 trabajadoras del sexo asesinadas, lo que pone de relieve los continuos retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden a la hora de abordar la violencia contra personas vulnerables. Durante su estancia en prisión, Griffiths intentó quitarse la vida en varias ocasiones, hasta que finalmente fue agredido por un compañero de celda, agresión cuyo móvil sigue sin estar claro. A pesar de la brutalidad de la agresión, Griffiths logró eludir la muerte. Vivirá el resto de su vida entre rejas, donde debe estar. Si te ha gustado ver este vídeo, no dejes de consultar otros vídeos similares y asombrosos que tenemos en pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.